Bueno, yo terminé la escuela secundaria en el año 1982. Ya jugaba al básquet desde los 5 años, pero ese año me convocaron para la selección de vóley de la Escuela de Comercio número 1 y finalmente salimos campeones nacionales de vóley. En el año 1983 yo terminé la secundaria, un año adelantado, terminé a los 16 años. En el año 83 me quedé a jugar al básquet solamente. Mis padres muy contentos no estaban, pero como yo había terminado adelantado, me bancaron y mis amigos, que son de mi edad, estaban en ese año, el último, el quinto. Así que bueno, pude estar jugando en Ferro, que era mi club de los 10 años, selección de Entre Ríos, que fuimos a jugar a Catamarca. Y bueno, cuantas cosas pude hacer siempre en ese año en el básquet, preparándome porque se rendía ingreso para la facultad. Estaba todavía el gobierno militar, la dictadura militar, que terminó a fin del año 83. Así que, bueno, entre que jugué al básquet y me preparé en historia y en filosofía, porque yo no, en la Escuela de Comercio número 1 no había tenido filosofía. Eso se daba en las escuelas nacionales, así que me tuve que preparar y rendí ingreso. Y en el 1984 me vine a estudiar a Santa Fe. Ahí tuve, digamos, primero una convocatoria para jugar con estudiantes, que me quedé a entrenar y que me pagaban los estudios para venir a rendir. Y estudiante recién comenzaba su primera, digamos, participación, ¿no? en la Liga Nacional, pero ya tenía un año yo que había estado sin estudiar, sin trabajar, y entonces me vine a Santa Fe y ya ahí renuncié prácticamente a lo que podía haber sido quizás alguna carrera de básquet profesional. A los 18 años vine a Santa Fe y en Santa Fe empecé a estudiar abogacía, obviamente. Y ese año me compró el pase Maccabi de Santa Fe. A cambio de pelota y un par de cosas que era la clásica para Ferro. Jugué un par de años. Bueno, Maccabi me ayudaba con unos dineros, me ayudaba para la pensión y para comer, qué sé yo, porque para jugar al básquet más o menos había que estar alimentado. Y a veces cuando uno es estudiante, sándwiches de jamón, jamón no, era picadillo, salchicha y queso y bueno, casi todo era lo mismo, mucho pan, porque el pan llenaba. Y bueno, así empezó la universidad. Mis padres, ninguno de los dos había terminado la escuela primaria, eran trabajadores, mamá empleada de comercio, papá empleado de ferrocarril. Digamos, a mí me fue gustando, primero era estudiar educación física, obviamente relacionado, todavía juego al fútbol, juego al básquet. Ya dejé de correr maratones porque las rodillas no me lo permiten, pero si no lo seguiría haciendo, es hermoso. Y después, bueno, ya en cuarto, quinto año empecé a tener derecho en la escuela secundaria y sobre todo un profesor, Marcelo Ruiz, que murió, un abogado, me entusiasmó. Y bueno, también me sirvió ese año que me quedé a los 17 años sin ir a estudiar y para pensar y realmente... Y a mi padre le dije que de todas maneras yo en el primer año de la facultad de abogacía me iba a dar cuenta si realmente me gustaba el derecho o no, porque yo estaba mucho en la calle, así que eran muchos mis amigos, quizá mi entrenador que más me marcó en la formativa fue Ricardo Jachú, pero digamos, tenía muchos amigos, y algunos sí los sigo teniendo hoy, y bueno, éramos la escuela de la calle, digamos, entonces prácticamente entre amigos nos ayudábamos a sortear las dificultades. Ya te digo, bueno, yo en la escuela secundaria con mis padres, que ellos no habían ni siquiera podido tener una primaria, no podía mucho pedirle ayuda. Sí, en la primaria sí, me acuerdo que me ayudaban las cuentas, al tema de lengua, o digamos, aprender las letras, a leer, a escribir.
Así que no tengo así alguien, decir mi padre, mi madre, sí, obviamente, excelentes y amorosos padres, pero en ese aspecto creo que eran más mis amistades que otra cosa. No, yo reconozco que cuando me fui a estudiar no tenía ni idea, es decir, lamentablemente yo termino la secundaria y hasta el año siguiente dictadura militar. De política en mi casa no se hablaba para nada, mis padres nunca fueron ni militantes políticos, ni menos dirigentes obviamente. Mi papá sí era un dirigente de un club, del Club Libertad, o sea, es que digamos, de deporte sí se hablaba mucho, pero no de política. Entonces yo empiezo a entender de política cuando vengo en 1984 a la facultad y bueno, ahí empiezan las asambleas estudiantiles, se empieza a ver cómo era, bueno, lo que era Franja Morada, que realmente era quien ganaba y creo que sigue ganando aún hoy las elecciones y cómo hacían su militancia. Bueno, yo empiezo a trabajar en una agrupación, se llamaba Mariano Moreno, que obviamente no era ni la justicialista ni la radical, pero siempre era combativa, como digamos, el mismo nombre de Mariano Moreno y su historia lo significa. Y bueno, enfrentando siempre a Franja Morada, pero no fue mucho porque yo jugaba al básquet los 3 primeros años semiprofesionalmente y después, además tenía que estudiar para recibirme, yo me recibí a los 24 años, como le prometí a mi padre. Pero claro, cuando me recibo, sí, ahí ya tenía, aparte aprendí la historia argentina en la facultad. Yo cuando me voy a estudiar, tenía una idea de Sarmiento totalmente diferente, de Mariano Moreno totalmente diferente, de San Martín, solo que había cruzado los Andes y Libertad y había sido gobernador de la provincia del Cuyo, que es un gran político, un gran estratega, bueno, cosas que nunca me enseñaron y las aprendí en la facultad. Entonces me hizo ver que la historia argentina era no solo apasionante, sino también la historia política, pero no milité políticamente, partidariamente, ¿sí? Y dentro de la facultad para pelear el centro de estudiantes. Y Hernán Orduna debe ser de Entre Ríos uno de los mejores cuadros políticos técnicos que dio la política, ya no solo el peronismo. Y él nos formó realmente, yo siempre le digo a los jóvenes que están empezando a militar, digo la importancia de no solo de estudiar doctrina, de leer los libros, bueno, en el caso nuestro, o Conducción Política, los libros que escribió el general Perón, Comunidad Organizada, o John William Cook, o cualquier otro libro para entender de política, sino también aprender cómo se trabaja desde el Estado, porque si uno trabaja políticamente, está convencido que la política debe servir para transformar la realidad, pero para transformar la realidad hay que trabajar desde el Estado para poder transformarla, y eso hay que aprender. Leyes Abiertas bueno, diputadas y diputados de la actual gestión decidimos, más allá que yo sea el presidente, abrir la Cámara de Diputados, ¿no? Generar una mayor interacción o una mayor participación de la ciudadanía en lo que es la Cámara de Diputados. A través de las distintas redes, a través de las distintas formas de comunicación, pero también, en este caso, bueno, ya empezó a funcionar la radio de diputados, estamos en camino a que funcione seguramente a fin de año, un poco más, el canal de televisión de la Cámara de Diputados, estamos en el proceso de armado de la aplicación de la Cámara de Diputados para tener en el celular, y esto que de las leyes abiertas tiene que ver con que, bueno, cuando un diputado o diputada decida subir a la página de la Cámara de Diputados determinada ley, para que le demos difusión, le vamos a permitir a cualquier entrerriano o cualquier entrerriana que pueda ingresar a ese proyecto y opinar, sugerir, proponer. Bueno, después el diputado o el diputado autor del proyecto o del anteproyecto, porque le vamos a dar las dos instancias. Uno puede tener un anteproyecto, es decir, algo que está todavía medio verde y lo somete a la consideración de la entrerrianía, o ya tener un proyecto terminadito, pero dice igual lo voy a poner a considerar, qué sé yo, vamos a suponer de tenencia responsable de animales, de algún sistema de producción, no sé, hay algo para modificar la currícula, para modificar la política educativa. Bueno, es abierto, va a haber unas restricciones referido a lo presupuestario, lo fiscal, porque eso ya es muy específico
Pero sí digo, vamos a dar la posibilidad de que cualquiera pueda, y también vamos a reflotar algo que ya existe en la Cámara de Diputados, pero que se fue con el paso del tiempo perdiendo esa posibilidad de que cualquiera presente un proyecto de ley. Ya existe una oficina de hace muchos años de sugerencia ciudadana. Lo que pasa que hasta ahora existía, y la pandemia estuvo cerrada prácticamente, pero era una oficina en el segundo piso de la Casa de Gobierno y había que ir con soporte papel a llevar a esa oficina como mesa de entrada el proyecto de ley. Con lo cual prácticamente ningún entrerriano o ningún entrerriano podía hacerlo, porque no estaba digitalizado, no se utilizaba, era todo papel. Ahora no, le vamos a dar la posibilidad a el que esté en Beliciano, en Ilia Levicuí, en La Paz, en Gualeguay, en Victoria, poder presentar con simplemente mandar un correo electrónico que será recibido en esa área de sugerencia ciudadana. Bueno, uno creo que es la ley de soberanía energética, que es lo de la provincialización de Salto Grande, la represa Salto Grande. Eso fue un alto impacto, fue tema de campaña electoral justamente hace 4 años. Se debatió mucho la provincialización, entonces nos sacamos una ley donde por unanimidad fue aprobada, que marcaba claramente que el río Uruguay es de la provincia de Entre Ríos, que la energía es de la provincia de Entre Ríos, y con lo cual estaba la provincialización como un recurso a considerar y a un reclamo a hacer de parte del gobierno provincial. Después creo que una ley que para mí fue un antes y un después en lo que es la relación de la ciudadanía con el Poder Judicial, que es la ley de juicio por jurado. Yo tuve que ver en la ley de juicio por jurado desde su génesis, es decir, le conseguí la audiencia al Colegio de Abogados de la provincia para que le presente el proyecto al gobernador Bordet, y a partir de ahí empezó el gobernador Bordet a entusiasmarse con la idea. Después terminó presentando al gobernador el proyecto de juicio por jurado, y hoy cualquier entrerriano y cualquier entrerriana mayor de 18 años puede ser jurado en un determinado proceso penal y digamos, condenar o no a una persona. Y esto es, yo he hablado con vecinas y vecinos que han participado y están fascinados de la posibilidad que se les da de entender, de escuchar un juicio, de ver la prueba, de escuchar al defensor, de escuchar como en las películas, ¿no? Tantos años viendo juicio por jurado en películas, bueno, ahora funciona acá en Entre Ríos. Y creo que también me parece que es muy importante, aunque todavía no ha tenido mucha difusión, probablemente por la pandemia, una ley que tiene que ver con la tenencia responsable de perros y gatos. Para mí es importante, lo que nos gustan los animales, con el senador mandato vencido Mario Torres de Villaguay, esa ley que obliga a la tenencia responsable de los dueños, de los que venden los animales, obviamente los veterinarios. Creo que es para dar las 3 que se me ocurren así en esta inesperada pregunta. Yo me imagino una Concordia concretando la pujanza que hoy tiene con radicación de nuevas industrias, no sé si muchas, pero sí pocas que den mucha mano de obra. Hay un nuevo predio para instalar un parque industrial. Estoy convencido que después que termine la pandemia, seguramente será fin de año, los 2 años que vienen van a ser de muchos recursos, de mucha industrialización, de mucha radicación de empresas en distintos lugares del país, y Concordia es un lugar, es la capital alterna de la provincia de Entre Ríos, eso creo que va a ser muy aprovechado. Y la veo, recuperándose. El comercio es muy, digamos, en Concordia muy importante, la actividad económica que genera se va a recuperar, no tengo ninguna duda, y obviamente va a ir acompañado de políticas económicas que vuelvan a permitir que el salario esté por encima de la inflación, pero entiendo que en 5 años Concordia va a ser una ciudad mucho más vivible y habitable y sustentable de lo que hoy puede ser. Soy muy optimista de que Concordia va a aprovechar todas estas bondades que tiene, y ojalá también podamos desarrollar turísticamente la ciudad, porque la naturaleza nos ha bendecido. Por ahí estaría haciendo falta políticas más activas y más sostenidas en el tiempo.